Muy buenos días. Nos reunimos hoy en el 26º domingo del tiempo ordinario para escuchar la palabra de Dios y participar en la Eucaristía. Para hoy estas son las intenciones. En honor de la Virgen de Alto Vista, para que proteja a nuestro hermoso país Aruba, para que Dios bendiga a nuestro Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes y todo el clero católico, a San Miguel Arcángel por su protección. Acción de gracias a Jesús misericordioso por todos sus favores recibidos. A Dios y la Virgen sigan dando luz divina y bendición para la salud de Carolina Ceballos. Que Dios y la Virgen derrame sus bendiciones con la salud de Célimo Troches y Cristina Troches. En honor de Jesús y María, para Génesis Bexabet, que cumplió 15 años el día 28 de septiembre. Por la salud de la señora Lina Rojas Bravo, para que Dios derrame muchas bendiciones. En agradecimiento a San Antonio de Pauda por los favores recibidos. Por el descanso de las almas de nuestros difuntos, recordando 26 años del fallecimiento de Fran Figueroa. Por Antonio Paniagua y las ánimas del purgatorio. Por nuestros parroquianos quienes se adelantaron en nuestra fe. Reineta Cofi, Carmen María Catarina, Wendoline Evelina de Croc Coc, Isabel Evergista Coc, Catarina e Ignacio, Ana María Larón de Trom. Dios nos llama a examinar nuestra actitud sobre los bienes materiales. Si el cristiano no comparte sus bienes con los necesitados, no es auténtico cristiano. Es duro el Evangelio cuando habla de la suerte del rico y del pobre. A veces la mesa llena, el vestido púrpura y los muchos dividendos impiden la conversión. Pero lo que parece imposible a los ojos de los seres humanos no es imposible ante Dios. De pie, por favor, cantamos juntos y comenzamos la celebración de estos misterios. Día y noche van tus ángeles, Señor, conmigo. Día y noche pienso tú estás en mí, que estás en mí. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Domingo, día del Señor, nos reunimos en nuestra iglesia
para primero pedir Dios nuestro Padre, que es rico en misericordia, nuestras faltas, nuestros pecados, y seguro venimos también a pedir bendición. Y realmente en este momento tan más importante vamos a tratar nuestros pensamientos, dejar por afuera, y hay que concentrar realmente todo lo que estamos viendo y participando por este momento, porque realmente de nuevo estamos participando en una fiesta que es la Santa Eucaristía, que realmente Cristo se hace presente, hace sacrificio por nosotros, entregando su cuerpo y derramando su sangre por cada uno de nosotros. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Al Rey de los cielos, Señor poderoso, a su único Hijo, Cordero glorioso, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad, gloria en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros, en las alturas y en la tierra paz, a las almas puras de tu voluntad,
Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia, principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros, para que apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Oh Dios, que con admirable providencia distribuyes los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos bondadoso que en la tierra nos sintamos protegidos por aquellos que en el cielo están para servirte siempre en tu presencia. Por Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Amós continúa atacando las injusticias de su pueblo, no soporta el lujo de los ricos, condenando su falsa seguridad y les anuncia el castigo próximo. Escuchen atentos. Lectura del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor Todopoderoso. Ay de ustedes, los que se sienten seguros en Sión, y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil. Se recuestan sobre almohadones para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda. Canturrean al son del arpa, creyendo cantar como David. Se atiborran de vino, se ponen los perfumes más costosos, pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos. Por eso irán al destierro a la cabeza de los cautivos, y se acabará la orgía de los disolutos. Palabra del Señor. Salmo responsorial. Alabemos al Señor que viene a salvarnos. El Señor siempre es fiel a su palabra y es quien hace justicia al oprimido. Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo. Alabemos al Señor que viene a salvar. Abre el Señor los ojos de los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor al hombre justo y toma al forastero a su cuidado. A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos. Segunda lectura. San Pablo expone en la segunda lectura las virtudes que debe poseer el servidor ideal. Las pautas de conducta que señala San Pablo son aplicables a nosotros hoy, aquí y ahora, en estos momentos históricos, tiene mayor vigencia. Pongan atención.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Hermano, tú, como hombre de Dios, lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Ahora, en presencia de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato, te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual dará a conocer a su debido tiempo Dios, el bienaventurado, el único soberano, Rey de los reyes, Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en una luz inaccesible y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él todo honor y poder para siempre. Palabra de Dios. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y tales finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamarle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba éste en un lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a los lejos de Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que me moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro en cambio males. Pero por eso él goza ahora el consuelo, mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá y hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos, para que les advierta y no
acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó, no, padre Abraham. Si un hombre va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aun que resucite un hombre. Palabra del Señor. Hoy día del Señor Domingo, también estamos celebrando fiesta de San Miguel Arcángel. Si yo pregunto a nuestro grupo, Lazos de María, ¿quién como Dios? Mira, nadie como Dios. Realmente, en primer lugar, acudimos a San Miguel para que nos ayude contra los ataques e insidias del maligno. Por eso la Iglesia lo invoca en cantidad de oraciones. También nosotros estamos invocando, recitando una oración que es exorcismo compuestos por Papa San León XIII, y que cada día, al terminar la Santa Misa, nosotros decimos, Arcángel San Miguel, defiéndonos en la batalla. Estamos pidiendo, por eso tenemos que, todos seguro que estamos de memoria rezando estas oraciones. En segundo lugar, San Miguel nos puede alcanzar la humildad, porque venció la soberbia de Satanás y la de todos los que con él se rebelaron. El significado de su nombre, quien como Dios ha de invitarnos a caer en la cuenta de quiénes somos nosotros, que somos seres humanos débiles, limitadas y pobres. ¿Y quién es Dios, nuestro Creador? Es dueño, es nuestra fortaleza. Solo desde la humildad de reconocernos dependientes totalmente de Dios podremos vencer el pecado y avanzar en el camino de la santidad. También podemos acudir a San Miguel para que purifique nuestra oración de todo egoísmo o interés mezquino. Todo se puede. Hoy, el Evangelio, más que nada, como estuvimos, y seguro ustedes estuvieron, en el domingo pasado, terminaba las palabras de Jesús: no pueden servir a Dios y al dinero. Ese evangelio enlaza con el que acabamos de escuchar, pero entre medias hay unos versículos que nos ayudan a situar el contexto en el que Jesús hablaba. El versículo siguiente dice que oyeron estos unos fariseos amigos del dinero y se burlaban de él. Estos personajes se tienen por justos, se burlan de Jesús. Por eso Jesús, con esta parábola que escuchamos, responde a sus burlas y les muestre una imagen de Dios muy distinta a la que ellos tienen. La de un Dios
que no soporta la indiferencia del rico hacia el pobre Lázaro, la de un Dios que está parte de los pobres. Me acuerdo las palabras de San Juan Pablo II, que dijo a la comunidad internacional sobre el drama del hambre. Decía así: ¿cómo juzgará la historia una generación que cuenta con todos los medios necesarios para alimentar a la población del planeta y que rechaza el hacerlo por una severa fratricida? Y como escuchamos, este Evangelio no está tan lejos de nuestra realidad, sí, ni nos ha de parecer tan exagerado, porque el drama del hambre sigue siendo una lacra que arrastramos sin solución y seguimos rodeados de Lázaros que con suerte comen las migajas que caen de nuestras mesas. Decía también Jesús que lo que hacen con uno de estos, conmigo lo hacen. Y es que si Dios se ha identificado con alguien totalmente, es y será con los más pobres necesitados de nuestro mundo. Y esto no solo tiene que mover nuestro corazón, sino también nuestra acción, nuestro compromiso. Y la palabra de Dios sigue siendo el criterio de discernimiento para una auténtica conversión de nuestro corazón, de nuestras actitudes hacia los más pobres. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aun que resucite a un muerto. Por eso, ponemos toda nuestra confianza en Dios para llegar a convencernos de que la fraternidad, la solidaridad, la ayuda mutua, el amor son el único camino verdadero de todo cristiano. Así, en la segunda lectura, San Pablo decía a su amigo Timoteo: hombre de Dios, practica la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la delicadeza, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna. Y ahora la Eucaristía que estamos participando o que celebramos cada domingo es un encuentro con el Dios de los pobres. Compartir el pan y el vino, que son el cuerpo y la sangre de Jesús, es un adelanto del proyecto del reino de Dios, donde nadie será más que nadie y habrá de todo para todos. Ese adelanto del reino que es la Eucaristía es un don, un regalo, para que veamos que puede ser real, pero también una tarea para ir haciendo camino, para ir poniéndolo en práctica, para que se convierta en realidad cada día un poquito más, y que llevemos la Eucaristía a nuestros ambientes, que hagamos realidad en ellos con el proyecto en el reino de Jesús, y que no permanezcamos indiferentes ante el sufrimiento de tantos hermanos nuestros. Así que hay que entregar, como Jesús nos enseñó con sus palabras, y nosotros que pertenecemos y somos hijos de Dios, tenemos que terminar, por ejemplo, un día terminamos con la oración: Jesús, Dios nuestro Padre, en tus manos encomiendo mi situación, mi familia, todo esto que está pasando,
porque tú eres para mí única esperanza. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció por Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, Iglesia Santa, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas las necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. A cada petición respondemos: Señor, escucha nuestras súplicas. Señor, escucha nuestras súplicas. Para que el Señor vivifique su Iglesia y le conceda santos y numerosos ministros que iluminen y santifiquen a los fieles, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras súplicas. Para que Dios conceda a los gobernantes el deseo de ser justos e infunda en los responsables de los pueblos el sentido de la unidad de la familia humana, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras súplicas. Para que los que buscan a Dios sinceramente encuentren la verdad que desean y, habiéndola encontrado, descansen contemplándola, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras súplicas. Para que el Señor perdone nuestras culpas, no permitas que recaigamos en el pecado y nos libre de una muerte imprevista, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras súplicas. Dios nuestro, que llamas por su propio nombre al pobre y desconoces el de quien vive en medio de las riquezas, escucha nuestras oraciones, haz justicia a los oprimidos y concédenos que, al escuchar tu palabra, creamos que Cristo ha regresado verdaderamente de entre los muertos y nos recibirá al término de nuestros días en el seno de nuestro Padre Abraham, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Después de alimentarnos con la liturgia de la palabra, con el pan y el vino, ofrezcamos también al Señor nuestras ofrendas materiales, para que el Señor nos bendiga y nos libre del afán por el dinero. Cantemos.
oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que te sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra, en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Pues el Señor mi Dios, digno de alabanza, eres poder, honor y la gloria. Antes el Señor mi Dios, digno de alabanza, eres poder, honor y la gloria. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, Hosanna, oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed
todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, Señor Jesús, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Invitamos todos los niños, los jóvenes, para que nos acompañen a hacer la oración del Padre Nuestro en el altar.
líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermanos, dense la paz. Le recordamos que hoy tenemos una segunda recolecta para la ayuda a nuestros hermanos de las Bahamas. Gracias. Cristo es nuestra mayor riqueza y hoy se nos ofrece en su cuerpo y su sangre. Acerquémonos con fe y devoción a recibirle. Miren, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que tú vengas a mí. Te lo diga una palabra y lo sanaré.
Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, 29 de septiembre, estamos celebrando la fiesta de San Miguel Arcángel, junto con los otros arcángeles, con una procesión a las 5 de la tarde alrededor de la iglesia. Sigue con una salutación desde las 5:30 p.m. y a las 6 de la tarde con un santo sacrificio de misa. Les recordamos que en nuestra parroquia, el día 4 de octubre, el primer viernes del mes, tenemos la adoración del Santísimo después del santo sacrificio de misa de las 7 de la noche. El sábado 5 de octubre, primer sábado del mes, los santos sacrificios de misa serán a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. La novena en honor a la Santísima Virgen María de Altovista comenzó ayer, 28 de septiembre, hasta el 6 de octubre, desde las 5:30 de la tarde. Nuestra parroquia tiene el turno el día 2 de octubre. Después de la novena sigue el santo sacrificio de misa a las 6 de la tarde. Novena en honor de la Virgen de Fátima comienza el 4 de octubre hasta el 12 de octubre, a las 6:15 en la misa, y el domingo 6 de octubre el horario de la novena es a las 5:15 y la misa de las 8 está cancelada. El domingo 13 de octubre hay un santo sacrificio de misa a las 7 de la noche, comenzando con una procesión a las 6 de la tarde, pasando por las calles de Dakota y de regreso a la misa. Para las inscripciones de la primera comunión son de lunes a viernes de 4:30 a 6:30 p.m. en la oficina parroquial. Último día para las inscripciones son el 10 de octubre. Si el niño no fue bautizado en Dakota, traer registro de bautismo. Comisión 60 aniversario invita a todos los parroquianos que desean hacer pedidos de artículos con los logos de los 60 aniversarios, pasar a la casa parroquial después de la Santa Misa. Vayamos ahora a ser testigos de lo que aquí hemos vivido, a compartir el pan con los demás, haciendo buen uso de los bienes que Dios nos ha dado. Un feliz día. Gracias, Padre, una vez más. Buenos días a todos. En representación de la Asociación Amigos de Colombia, yo creo que la mayoría de todos ustedes saben la situación que estuvo atravesando Andrés Hernández, un muchacho que vino a competir a una actividad de CrossFit. Ellos tuvieron un accidente el viernes en la mañana y lamentablemente él sufrió lesiones en su columna y en las costillas y debió haber sido trasladado a Colombia urgentemente. Nosotros tenemos una urna en la parte posterior para hacer recolección de dinero, cosa de cubrir los gastos para este traslado. Ellos tienen un seguro, el seguro de ellos cubrió $10,000, hay una diferencia de $6,000 pendiente. Esta mañana estuve hablando con Will, que es la persona que está encargada con la actividad de CrossFit, me dice que afortunadamente ya Andrés está en Colombia, se fue ayer en la noche aparentemente, pero pues como comprenderán los gastos quedaron atrás. Entonces necesitamos de todas formas reunir esos $6,000 faltantes para cubrir con el transporte de este joven a la ciudad de Colombia. De parte de la Asociación Amigos de Colombia y pues de parte de todos nuestros compatriotas les damos de antemano gracias y bendecidos por su colaboración. Gracias. Les recordamos que vamos a pasar a la segunda recolecta para nuestros hermanos en las Bahamas. Gracias. No.
colecta. A ver, tenemos algunos que... Bueno, la verdad lo que pasó también en las Bahamas, seguro que ustedes también escucharon. Así que mientras tanto podemos cantar una cantica y vamos a hacer una colecta especial también para Bahamas. Otro cosa lo que después lo que tenemos así, lo que piden, ¿no? Después, la verdad que pasan a veces desgracia y nosotros tenemos que también cooperar también con este joven que se accidentó y después Patricia y Moisés afuera van a estar con una urna así, podemos colaborar para que, bueno, lo que falta algunos plata porque así juntamos y si todos nos así unimos seguro que vamos a juntar lo que falta, ¿no? Bueno, pasen. Sí. Mientras tanto, a ver, tenemos algunos que cumpleaños hoy. Así tenemos, así que voy a hacer.
El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. San Miguel Arcángel, defendernos las batallas, sé nuestro amparo contra malicia y trampas del demonio. Humildemente rogamos a Dios que conceda a Satanás, tu San Miguel Arcángel, príncipe de los ejércitos, por el poder de Dios, arroja en el infierno a Satanás y a todos los demás espíritus malignos que anden por el mundo buscando perdición de las almas. Amén.
¿Está claro? Mimi. ¿Está claro? Bueno. Láganos l'antapara. Y láganos comienzan a nombre de Tata, de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Señor sea cuboso. Ahora me te encuentra. Kiko boso tapi de iglesia pa boso yo? Bautismo, no tin vergüenza, bisa bautismo. Bautismo boso apidi pa boso yo batizar. Pero quei boso atuma e responsabilidad riba boso dilanta e io den fe cristian. Lo ta boso deber disegna boso io ken Cristo ta y conta hiba un vida cristian de acuerdo con evangelio. Boso lo tin cusigne, pa boso mes ejempel más tanto, el ley principal de Cristo cutabisa estima a Dios, de genterbo corazón estima bo próximo, manera bo mes. Boso, contra mayornan. ¿Ta acepta boso responsabilidad como mayornan cristiano? Boso, ta preminti, diseña boso yo conoce Cristo y su evangelio? Sí. Bueno, no tiene vergüenza para decir así. Ahora mi ta puntra madrina y padrino. Boso ta dispuesto en ayuda y mayornan de nan deber di mama y tata cristiano? Boso ta preminti di ta un ejemplo di fe y di comportación cristiana di boso hija? Muchanan, nos comunidad cristiana ta recibi boso con gran alegría, na nombre de gente nos comunidad, mi ta marca boso con cruz, es señal de turco ta acepta Cristo como nan Salvador. Háganos escuchar con atención Santo Evangelio según San Mateo. En el tiempo y ahora Jesús estaba para bai cielo y la bai cerca su 11 discípulos y avisa: Dios ha donado mi tur poder del cielo y na tierra. Boso bai na tur pueblo y hasinan mi discípulos, batizanan del nombre de Tata, Dios y de Espíritu Santo, y señalan guarda tur lo que mi manda boso, corda, comita junto con boso tur día del acabamento del mundo. Palabra del Señor. Romana láganos, pide Dios, mira con bondad riba su familia, cuaveta vira más grande. Papoduna e mochanan aquí e vida novo, cu Cristo a gana, pa su muerto y resurrección. Oh Señor, nos te pedimos, escúchanos. Pabo aceptanan del gremio de Cristo su discípulos. Oh Señor, nos te pedimos, escúchanos. Pa dor de bautismo y confirmación, muchanan aquí por vida discípulos fiel y mensajero nan de evangelio de nan ambiente. Oh Señor, para el mayor nan madrina y padrino sea ejemplo vivo de fe y de vida cristiana. Oh Señor, para reviva espíritu que nos ha recibido en nos bautismo. Oh Señor, Santa María, Mamá de Dios, pide para nos. San José, pide para nos. San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, San Miguel,
Tur Santo de Dios, Señor, nos Dios va manda boiu del mundo, pa librarnos for de esclavitud de pecado y pa donar-nos a libertad que boiunan so ta disfrutar. Ahora, nos tareza pa mucha nanaki, que lo mester lanta del mundo y en tentación, y lo tin de lucha contra trampa nan di diablo. Voglio a vence morto y pecado, dor de su muerte y resurrección. Laga su fe victorioso defende e chiquitanan aquí contra tu poder de maldad y guíanan siempre ribanan caminda de vida. E se nos está pedido pa medio de Cristo, nuestro Señor. Láganos van rezan a Dios y pidie, duna e mucha nanaki, e vida novo cutanase fortiava Espíritu Santo. Tata bondadoso, pa agua di bautismo baienanos cu vida novo, quasina avor nostra bomes yunan. Bendiciona bota dentura eternidad. Boacasi turesnan cuanase fortiava el Espíritu Santo, vira un pueblo pa medio de una unión cuboyu Jesucristo. Bendiciona bota dentur eternidad. Baienanos corazón cubo espíritu de amor y pa libranos de opresión y láganos goza de bo paz. Bendiciona bota dentur eternidad. Boadónanos e tarea de vaya anunciar a tu gente bon noticia de Jesucristo. Bendiciona bota dentur eternidad. Ahora bendiciona e agua aquí, con lo cual mucha nanta vai gordo batizar. Bo ayamanan mayornan, nan e fe di bo iglesia, laganan yunan tambe, goza de mesun privilegio, panan viva feliz, dentura eternidad. E se nos ta pedibo, pa medio de Cristo, nos Señor. Amén. Apreciable mayor, madrina, padrino y demás familia, boso abini misa palaga batiza e mucha aquí, con el bautismo nos quiere expresar que Dios de su bondad escogenan para recibir vida novo fordiava Espíritu Santo. Boso mes, di boso parti, mester crea un ambiente del cual nan fe porsigui desarrollar, bosotín que proteja mucha nan contra tu maldad y mal ejemplo, de modo que nan porciña viva día pa día más como yo de Dios. Pensé si boso como gente de fe, está dispuesto a aceptar responsabilidad pa fe de boso yo o boso hija renovador e promesa nan de boso mes bautismo. Declara de nuevo, que vos no quieres renunciar a tu maldad, profesar vos fe en Jesucristo, e fe en el pueblo de Dios, de cual mucha aquí todavía vira miembro del sacramento del bautismo. Pensé mi punta, vos te renunciar a Satanás, es decir, na picar como negamiento de Dios, na maldad como consecuencia de picar na tu forma de brujería y superstición? Sí, no está renunciando. Vos está renunciando a tu obra de diablo, manera materialismo, sensualidad, injusticia, discriminación,